La carga pública, para los que todavía no se han enterado o no saben de lo que estoy hablando, es la nueva regulación del gobierno que prohíbe que se emitan residencias, tarjetas de residencias a personas que el gobierno cree que en el futuro van a convertirse en una carga pública, o sea, que van a usar beneficios públicos del gobierno que se generan con el dinero de los contribuyentes, o sea, con la plata que las personas, que los ciudadanos americanos y los residentes legales y los trabajadores de este país ponen en sus impuestos, ¿ok? Entonces el gobierno dice, no le vamos a dar tarjeta de residencia a nadie que nosotros pensemos que viene a este país para vivir de los beneficios del gobierno. La cosa se ha puesto fea porque ahora la definición de carga pública también incluye a los beneficios del gobierno que pueden recibir los hijos ciudadanos, la esposa ciudadana, los padres ciudadanos de un inmigrante que quiere pedir la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué van a mirar? La verdad es que van a mirar muchísimo de nuestra vida como dentro de los Estados Unidos. Si usted está viviendo indocumentado en los Estados Unidos, el gobierno va a mirar a su vida dentro de los Estados Unidos, va a mirar a sus relaciones dentro de los Estados Unidos y a cómo viven estas personas dentro de los Estados Unidos. Si usted vive dentro de los Estados Unidos, entonces van a mirar a su entorno familiar inmediato, que son su esposa, sus hijos, su mamá, su papá. Sobre todo cuando digo mamá y papá, es si la mamá y el papá están viviendo con usted. Si la mamá y el papá son completamente independientes de usted y no son los peticionarios, no tendrían por qué mirar a su mamá y a su papá. Pero si la mamá y el papá están viviendo con usted, entonces el gobierno sí va a mirar a la situación financiera de los papás. Ahora, ¿el gobierno va a mirar solamente a mi situación financiera? No, el gobierno también va a mirar a la edad del inmigrante, a la situación, al nivel educativo del inmigrante. El gobierno también va a mirar a la situación médica del inmigrante y de toda su familia. Y de toda su familia, sí. Entonces, lo más importante para el inmigrante es darse cuenta de que el gobierno no lo va a analizar solo a él, sino que va a analizar a toda su familia inmediata, o sea, a todos los que están viviendo con él en su casa. ¿Por qué eso es importante? Bueno, principalmente porque nosotros los latinos nos encanta vivir con todos nuestros hijos, aunque tengan 25, 30, 40 años, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí cuál sería mi situación ideal en la vida, sería vivir con mis hijos hasta el día que yo me muera. No tengo ninguna vergüenza en decirlo. Yo sé que no me va a pasar, sé que los hijos se van, lo sé, pero si tuviera la oportunidad, yo no la rechazaría. El asunto es que cuando yo hago eso, en este tema de la carga pública, lo único que estoy es añadiendo personas a mi carga familiar. Y eso es algo que probablemente muchos de nosotros no podemos hacer. Entonces, ese es uno de los puntos que usted tiene que discutir con su abogado a la hora de hacer una estrategia de cómo hacer su caso para que no lo encuentre en una carga pública. ¿Hasta ahí me está entendiendo? ¿Sí? ¿Verdad que no habían pensado en eso? Sí, pues hay muchísimas cosas en las que pensar. Mientras más y más leo la regulación de carga pública, más y más creo que no va a poder con nosotros. Más y más creo que nosotros vamos a salir vencedores. Ok. Entonces, si entendemos que están mirando a toda la carga familiar, si entendemos que entonces tengo que ser consciente de quiénes pueden vivir en mi casa y cómo se da cuenta el oficial de inmigración cuántos viven en mi casa. Bueno, la forma I-944 me va a preguntar cuántos viven en mi casa y también mi declaración de impuestos me va a dar una idea de quiénes son mis dependientes. Entonces, hay una diferencia bien grande entre tener dependientes y vivir con tus hijos, ¿ok? Porque si mi hijo tiene 35 años
y trabaja y aporta a la casa, no es mi dependiente y no lo voy a contar como una carga familiar, todo lo contrario, lo voy a contar como alguien que aporta y que va a ayudar a que yo no sea una carga pública. ¿Están entendiendo esa diferencia? Ok. Entonces, en esos casos sí me conviene vivir con el hijo porque el hijo aporta, el hijo gana, el hijo es una ayuda. Pero si el hijo tiene 35 años y no trabaja y no hace nada y no aporta nada, entonces de nada me sirve tenerlo viviendo conmigo ni declarándole en la INA 944 porque no va a ser una carga más y me va a poner en contra, me va a dar puntos en contra en esto de la carga pública. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, cuéntemelo, dígamelo. Katia, te estoy entendiendo. No había pensado en eso. Qué buena onda que nos hablas de esta historia. Porque estas son las cosas en las que pensamos nosotros los abogados. Hablamos del número de familiares que uno tiene. Ahora, hablemos de la situación médica de nuestros familiares y la nuestra. La nuestra antes era importante, antes lo que nos pasaron nosotros, los inmigrantes, no era importante, ¿no? Ahora el gobierno sí va a mirar a cuál es nuestra condición médica. ¿Por qué? Porque un inmigrante que esté enfermo es más posible que entre a los Estados Unidos y que no trabaje, porque está enfermo. Y como no trabaja, ¿de qué va a comer? Entonces va a ir a pedir ayudas del gobierno. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, sin embargo, el hecho de que usted esté enfermo no significa que no va a poder arreglar papeles. Significa que usted tiene que prepararse para mostrarle al oficial de inmigración que usted es responsable con su enfermedad, que usted tiene una aseguranza médica, ya sea porque su esposa ciudadana o su esposo ciudadano tiene un trabajo que les permite tener aseguranza médica a los familiares. Entonces usted me dirá, ay, pero el trabajo de mi esposa no tiene aseguranza médica. Pues va a tener que cambiar de trabajo, ¿verdad? Va a tener que cambiar de trabajo. Va a tener que ponerse en la situación en la que pueda presentarse frente al oficial de inmigración y el oficial de inmigración no encuentre los peros para negarle. Entonces no se puede quedar diciendo, ay, pues no, no se puede. No, así no es el asunto. Usted necesita agarrar los papeles para que pueda tener una mejor situación de vida, para que entonces usted, su familia, sus hijos puedan estar mejor. Entonces, la situación médica del inmigrante es muy importante y tiene que ser estudiada antes de poner la petición de la residencia y no después de. ¿Ok? Ahora, la situación médica de los familiares. La situación médica de los familiares inmediatos también va a ser analizada. Y en estos casos, cuando el peticionario, si es un esposo o una esposa, cuando el peticionario está muy enfermo, definitivamente vamos a tener que tener una aseguranza médica para ese familiar. Si la situación es crítica, y la única forma que se puede hacer es a través del Medicaid y de la ayuda del gobierno. Entonces, definitivamente, eso es la salud de su esposo o esposa es lo más importante. Y en ese caso tenemos dos opciones: esperar hasta que las cosas mejoren o presentar los documentos y pagar la carta fianza. Porque recuerden que cuando a uno lo encuentran carga pública, de acuerdo a esta nueva regulación, si el oficial lo considera, esa discreción del oficial, si el oficial quiere, le podrá decir, ok, te voy a dar el green card por 5 años, tú no vas a poder pedir ayudas del gobierno y me vas a pagar una carta fianza de $10,000 para hacer eso. Entonces, si uno llega frente al oficial y le dice, mire, mi esposa está muy enferma, yo soy el único que mantiene la casa, lo que gano porque estoy indocumentado no me alcanza en este momento, pero si usted me da papeles, aquí tengo una oferta de trabajo, me van a pagar más, voy a poder tener aseguranza, mi esposa va a poder salir del Medicaid. Usted le está dando todos los argumentos al oficial de inmigración para que él le permita tener la carta fianza. Entonces, ¿es el fin del mundo si la esposa o el esposo que está muy enfermo está recibiendo Medicaid? No lo creo, no lo creo. Creo que vale la pena luchar en esas situaciones. Ahora, no va a suceder en todas las situaciones. No, mire que mis hijos tienen aseguranza del Medicaid porque a mí no me alcanza, pues, si no los puedo tener sin aseguranza. No, esa no es una
no es una buena excusa, ¿me entiende? Pero esas son las cosas que usted va a tener que discutir con su abogado de inmigración. Definitivamente, si usted no entiende lo complicado de esta carga pública, yo lo comprendo, porque a mí me toma muchos días y muchas veces de leerlo y muchas veces de analizarlo, poder entenderlo. Así que no crea que ningún llenapapeles, que esos que se ponen afuera notario, va a poder entenderlo. Le aseguro que no. Así que no arriesgue su vida presentando todos estos papeles, porque ya no es una cuestión de llenar formas. Nunca ha sido, pero ahora más que nunca, inmigración no es una cuestión de llenar formas. Inmigración ahora se ha convertido en algo extremadamente complicado. Y si usted quiere hacer sus trámites de inmigración, mi consejo es que lo haga con un abogado. Yo no le voy a dar mi número, no le voy a dar mi dirección, no le voy a decir que me venga a buscar, no le estoy vendiendo nada. Lo único que quiero es que usted pueda conseguir sus documentos legales y creo que lo podrá hacer si consigue un buen abogado de inmigración que le ayude a tener todo en orden y las ideas y los argumentos en orden para que el oficial de inmigración pueda aprobarle su caso.